Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al iPhone 11 versus al Moto G6 Play. En el iPhone 11, tal como es costumbre de Apple, no se podrán ver cambios realmente significativos si lo comparamos con sus versiones anteriores, pues suelen mantener las líneas principales de diseño en sus dispositivos al menos durante un par de generaciones. El iPhone 11 no ha cambiado mucho con respecto al iPhone XR, de hecho las dimensiones y peso son exactamente las mismas. Es un móvil algo pesado y ancho, no es algo exagerado, pero sí un poco más de lo que nos gustaría. El motivo de que la anchura sea mayor de lo esperado no es otro que de los marcos, más prominentes que en sus hermanos Pro, algo que ya vimos con el iPhone XR. Posee un marco uniforme rodeando todo el terminal y el notch se encuentra en la parte superior. Ahora pasamos al diseño de la parte trasera, y es aquí en donde nos encontramos con el principal cambio, el módulo de cámara, que siendo sinceros preferiría en una disposición vertical, aunque no costará mucho acostumbrarte. Sumado a todo lo anterior, un aspecto positivo es que el terminal viene con certificación IP68, con lo cual podremos sumergirlo en el agua por un par de minutos a una profundidad considerable. En sus dimensiones nos toparemos con 150.9 por 75.7 por 8.3 milímetros de grosor y un peso de 194 gramos. El Moto G6 Play heredó, al igual que otros Moto G6 de la familia, el diseño brillante que Motorola llama Cristal 3D y que vimos en el Moto X4 del año pasado. Vemos también que su parte trasera es totalmente de plástico muy brillante y reflectivo, que además es un imán de huellas. Apenas lo comiences a usar ya se verá sucio por el sudor y el tacto. Es un terminal que estéticamente se ve bien, aunque para muchas personas su estilo sea algo retrógrado. El Moto G6 Play posee un aspecto de 18:9 y delgados biseles que hacen que el celular se sienta cómodo en la mano. Aunque la pantalla es de 5.7 pulgadas, te darás cuenta que el celular no es tan largo y tampoco se siente grande. De esto podemos dar gracias a los costados, que son bastante delgados. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 154.4 por 72.2 por 9 milímetros de grosor y un peso de 175 gramos. El iPhone 11 mantiene la misma disposición de sus botones que todos ya no sabemos de memoria. El botón de encendido está a la derecha, un poco más alto quizás, pero accesible tanto con el pulgar si lo tenemos en la mano derecha como con el índice si lo tenemos en la izquierda. Las teclas de volumen se sitúan en el marco izquierdo, justo debajo del interruptor de silencio. La pulsación es buena, sin crujidos ni resistencia excesiva, y se les ha dado el mismo acabado que al marco. El puerto Lightning se sitúa centrado en el borde inferior, flanqueado por las rejillas del altavoz y la bandeja SIM que está en el borde derecho, cerca de la esquina inferior. Para ser verdad, esperaba que en sus nuevas versiones se cambiara este tipo de puerto a algo ya más universal como lo es el puerto USB tipo C, pero vemos que la compañía quiere seguir en la misma línea de diseño de siempre, sin pensar en mejoría en tiempos de conexión. Este terminal no posee lector de huellas ni tampoco el puerto jack de 3.5 milímetros, ya que, como es costumbre, el dispositivo trae un adaptador especial para conectar los audífonos mediante su puerto tradicional. Para el Moto G6 Play tendremos los botones de volumen y el de bloqueo en su lateral derecho, mientras que en el lado contrario tendremos la bandeja para nano SIM y micro SD. Además de esto, contaremos con los botones de navegación dentro del panel de pantalla, algo de resaltar en este terminal. En la parte inferior de este encontraremos el puerto micro USB y el micrófono, mientras que en el lado superior tendremos un jack de 3.5 milímetros y un micrófono adicional. Una peculiaridad de este celular es que el lector de huellas está ubicado en la parte trasera, por debajo de la cámara. Dicho lector no es totalmente liso, en realidad tiene una impresión del logotipo de la compañía y también tiene un ligero relieve para que sea fácil de encontrar. Este lector de huellas es muy original y con un nuevo aspecto que sabe cumplir con lo básico, es decir, funciona adecuadamente. Para el iPhone 11 nos toparemos con una única versión de 4 GB, que se queda algo rezagado con las tendencias en Android, que no solo pasan esta capacidad, sino que llegan hasta las 8 y en algunos casos las 12 GB. Para el Moto G6 Play vamos a contar con una versión de 3 GB. Cabe resaltar que en otros países tendremos una versión que va a manejar 2 GB y además un diferente procesador que el que posee la versión que hemos evaluado. En el iPhone 11 contaremos con 3 únicas versiones, de 64, 128 y 256 GB, que no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD.
Para el Moto G6 Play vamos a tener una única versión de 32 GB, que pueden ser ampliadas hasta 256 GB con memoria de expansión microSD. El iPhone 11 incluye el procesador Bionic A13 de Apple, con 4 GB de RAM. Se trata del mismo chip que se integran en sus hermanos mayores. Apple afirma que este procesador, compuesto por 6 núcleos, 2 para tareas de alto rendimiento y 4 para procesos más intensivos, ofrece un rendimiento un 20% superior en todos los ámbitos que el procesador A12 de las anteriores versiones, incluyendo la CPU, gráficos y aprendizaje automático. Al margen de las pruebas de rendimiento en los que no voy a extenderme, la percepción real en uso cotidiano, la que creo que de verdad importa, es ciertamente positiva. No he observado bloqueos, ralentizaciones o problemas de rendimiento a la hora de ejecutar los juegos y aplicaciones más recientes, como FIFA 20, Angry Birds, Mario Kart, Alpha 9 o editar un video 4K con iMovie. Ya con aplicaciones de uso cotidiano te imaginarás cómo funciona, de la mejor forma posible. En el Moto G6 Play tendremos el Qualcomm Snapdragon 430 octa-core que corre a 1.4 GHz con una CPU Cortex A53, un conjunto básico que nos ofrece potencia suficiente para tareas básicas, es decir, podemos usar el correo, mensajería, redes sociales y navegación web sin complicaciones. Herramientas de productividad tampoco tienen compromisos ni la reproducción de contenidos multimedia. Algo que debemos mencionar es que las aplicaciones tardan más en cargar si lo comparamos con teléfonos de gama media alta. En juegos la situación se complica bastante, con algunos básicos no contaremos problemas, sin embargo los de gran carga gráfica harán tambalear el equipo. Apple prometió en su presentación que la batería del iPhone 11 aguantaría hasta 1 hora más de lo habitual en sus anteriores versiones, algo complicado de contrastar en el día a día, donde cualquier pequeño cambio puede afectar de forma directa la autonomía final. La batería del iPhone 11 de 3046 mAh da para un día y algo más, hasta un día y medio si no hacemos un uso muy intensivo. Incluso podría extenderse hasta los 2 días, prescindiendo de juegos, reproducción y video en streaming, navegar muy poco, usar limitadamente WhatsApp y consulta moderada de las redes sociales. Durante las pruebas encontramos que con un uso extremo fácilmente puedes agotar la batería al finalizar el día. El gran inconveniente llega de la mano del proceso de carga, porque Apple se empeña en seguir torturándonos con el obsoleto cargador de 5 watts. Sinceramente me parece un problema para el usuario, pues en la actualidad es difícil creer que un smartphone se demore en cargar su batería del 0 al 100% en más de 4 horas, 245 minutos para ser exactos, una tortura poco justificable para un terminal tan costoso. El Moto G6 Play nos encontraremos con una batería de 4000 mAh. Dicha capacidad junto con la contenida resolución de la pantalla le permite llegar al día y medio de autonomía sin ningún problema. De hecho, el primer fin de semana que pasé con el equipo, donde usé menos el correo, las llamadas y la mensajería, pudo sobrevivir todo el sábado y gran parte del domingo sin conectarlo al cargador. Este terminal le saca partido a la tecnología de carga rápida con la que es compatible. En mis pruebas puede pasar de 0 a 17% en solo 15 minutos de carga y alcanza el 50% en unos 45 minutos aproximadamente. No es la carga más rápida del mercado, pero se agradece no tener el equipo conectado 3 horas para que se cargue al 100%. Algo de resaltar es que todavía no hay USB tipo C en este modelo. Nos quedamos con el ahora tan anticuado micro USB. En el iPhone 11 seguramente la pantalla sea el aspecto más decepcionante que hemos encontrado a la hora de hacer este video, y esto no es por su calidad, más bien el desencanto viene por la falta de evolución en la misma, y es que una pantalla de retina HD con panel LCD IPS de 6.1 pulgadas y resolución de 1792 por 828 píxeles con una densidad de 326 se aprecia un tanto desfasada para los estándares actuales. Siento que cometen un gran error, pues la empresa sigue utilizando los paneles LCD tras haber dado ya el salto a la tecnología OLED en el iPhone X. Con el iPhone 11 estamos ante el mismo panel que ya vimos en el XR, aunque con algunas modificaciones y diferente calibración de color, ya que pueden apreciarse sutiles cambios, sobre todo en lo referente al nivel de brillo. Si lo comparamos con terminales Android, podemos ver que existen dispositivos que valen tal vez la cuarta parte que el iPhone 11 y nos brindan una mejor experiencia visual, algo que debe seguir trabajando esta empresa.
Motorola se ha querido sumar a la tendencia de las pantallas de 18:9 con la línea Moto G6 Play, aunque en este caso, aun cuando tenemos la pantalla más larga, la resolución se mantiene algo abajo. Tenemos un panel con 5.7 pulgadas fabricado con tecnología IPS LCD y una resolución de 720 x 1440 píxeles. Un panel funcional, pero que sin lugar a duda flaquea en lo que a densidad de píxeles se refiere. De hecho, no encontraremos nada extraordinario, una reproducción de color básica sin saturación y ángulos de visión clásicos en un panel LCD. Interesante el brillo máximo, que aún bajo luz directa del sol permite ver la pantalla sin ningún problema. Podría decirse que las mejoras más importantes que trae el iPhone 11 están en el apartado de cámaras. Esto se ha logrado con una combinación de mejoras en software y hardware. Una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.4 ultra gran angular y un segundo sensor de 12 megapíxeles con apertura focal 1.8 gran angular. Al aumentar el campo de visión, los objetos se muestran más alejados y el sistema de enfoque manual infinito no termina de ser del todo nítido que desearíamos, pero pese a esto pude apreciar que en términos generales el resultado de estos sensores son unas imágenes muy espectaculares en exteriores, con buena iluminación. Si en su momento dijimos que la cámara del iPhone XR muestra una ligera saturación, en el iPhone 11 se ha corregido y las imágenes han ganado naturalidad, algo que se aprecia de forma notable en los tonos de piel del modo retrato. No tenemos ningún reproche en términos de resolución, nivel de detalle general, ni siquiera en zonas oscuras. El ruido o nitidez, la típica fotos de paisaje, monumentos o grupales a plena luz del sol son intachables. En resumen, diría yo una gran experiencia visual. Pasando al sensor frontal, nos encontraremos con una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, con la cual podremos conseguir buenos retratos, pero que dependerá en gran parte de la iluminación y el fondo elegido. En bastantes casos nos devuelve un recorte muy artificial y los errores, sobre todo en las zonas del cabello, son bastante comunes, aunque si bajamos la cantidad de desenfoque se disimula bastante bien. Para finalizar, tenemos que el terminal tiene un reconocimiento facial, que ahora pasa a la tecnología Face ID, la cual es más rápida, aunque en su anterior versión ya lo era, por lo que no esperes una diferencia abismal. En el Moto G6 Play su cámara está lejos de ser la mejor del mercado e incluso de su categoría, pero la puedo considerar suficiente para la gama donde compite. Tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0. Es una cámara rápida, captura buenos colores y tiene un modo HDR que salva algunas fotos cuando hay sombras y luces por igual, aunque también hay algunos problemas con el enfoque y cuando la luz es escasa el ruido empieza a aparecer. El video puede capturarse a una resolución máxima de 1080 píxeles a 30 cuadros por segundo, aunque como plus tenemos un modo de cámara lenta y un estabilizador que ayuda de cierta forma a grabar sin tanto movimiento. Con esta generación Motorola está estrenando una nueva aplicación de cámara que, si bien en este modelo no tiene los modos que se incluyen en sus hermanos mayores, sí contamos por ejemplo con modo manual o panorámico. La cámara frontal está dentro de la media, tiene una resolución de 8 megapíxeles, cuenta con modo manual y con los clásicos efectos de embellecimiento que incluyen la mayoría de teléfonos actuales. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el iPhone 11 es de 2.900.000 pesos colombianos, que equivalen a 16.117 pesos mexicanos, que a su vez son $835, que equivalen a 755 euros. Para el Moto G6 Play es de 410.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.278 pesos mexicanos, que a su vez son $118, que equivalen a 106 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El iPhone 11 le gana al Moto G6 Play en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. Por su parte, el Moto G6 Play le gana ampliamente al iPhone 11 en los siguientes aspectos: batería y precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.